vamos a ver es dilemas éticos al final de la vida y 3 decisiones que se toman relacionadas con el final de la vida y quizá especialmente eutanasia y suicidio asistido, que son las más controvertidas. Yo soy Asunción Álvarez y pues nada más para que me ubiquen, porque estoy yo aquí hablándoles a ustedes de estos temas. Yo soy psicóloga de formación, tengo una maestría en psicología clínica, un doctorado en ciencias en el campo de bioética por la UNAM, los dos, y yo trabajo en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina desde hace 23 años. Y desde hace 23 años el tema, mis líneas de investigación han sido la muerte en la práctica médica, digo, sin relacionado esto con las actitudes que tenemos como sociedad occidental también en México ante la muerte, la tendencia a la negación, la dificultad que eso refleja en la práctica, en donde a pesar de que los médicos atienden a las personas que se van a morir, al mismo tiempo parece como si no se fuera a morir nadie. Y buenas tardes. Hola. Entonces, bueno, esa es una parte de mi línea de investigación y la otra parte tiene que ver con las decisiones al final de la vida y más específicamente la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Entonces, bueno, pues a eso me vengo dedicando hace tiempo. Estas son en lo que se basan mis investigaciones, mi práctica docente, ¿no? Y pues es lo que vengo a compartir con ustedes, esos temas. Entonces, vamos a ver cuál será el contenido, lo que quisiera yo que revisáramos. Antes que nada, de lo que vamos a hablar, hay que ubicarlo en el contexto de la atención médica al final de la vida. Así, aunque hablamos de eutanasia y de suicidio asistido y que podemos decir eso tiene relación con el suicidio y son formas de muerte voluntaria, sin duda lo son, y eso tienen en común, nosotros nos vamos a ocupar de un tema muy específico porque lo vamos a pensar en la atención médica al final de la vida, ¿no? Entonces se relaciona con la muerte voluntaria, pero se restringe a ese contexto. Vamos a hablar de decisiones médicas sobre el final de la vida. ¿Por qué médicas? Porque se toman en el contexto de la atención médica, las toman pacientes y familiares con los médicos y se tratan de intervenciones médicas. Vamos a ver ahora esto más claro. Y nos vamos a enfocar más a lo que se conoce ahora como limitación del esfuerzo terapéutico, que también, bueno, por mucho tiempo es lo que correspondía a la eutanasia pasiva. Ahorita vamos a ver por qué. La eutanasia, estrictamente hablando, y el suicidio asistido. Pero vamos a verlas en el contexto de la atención médica al final de la vida y entonces hay que ver qué otras decisiones o qué otras intervenciones se dan en ese contexto para entender en qué se parecen y en qué se distinguen y en qué procesos se dan. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en eutanasia, muchas veces la discusión se pierde porque se piensa la eutanasia así como que alguien se enferma, está sufriendo y la eutanasia es la solución, y no es así para nada. La eutanasia es una decisión a la que se llega después de todo un proceso en donde se ha pasado por considerar otras decisiones y por eso conviene entenderlas en función de esas otras decisiones. Vamos a ver cuáles son los principios en que se fundamentan estas decisiones y sobre todo con relación a la eutanasia y el suicidio asistido, cuáles son los principales argumentos, porque como han de saber son opciones de terminación de vida permitidas en muy pocos lugares sobre los que existe una enorme controversia. Mucha basada en el desconocimiento, pero hay algunos argumentos que hay que conocer que sí son argumentos que en donde se están considerando iniciativas en diferentes países son los que se están argumentando. Entonces, bueno, ver qué tienen de fundamento, qué tienen para tomar en cuenta y qué no, y entender en qué consiste. Y luego entender cuál es la situación legal. Bueno, a lo largo de la presentación ver
de todas las decisiones en diferentes lugares, pero también, sobre todo, entender cuál es la situación legal en México de las diferentes decisiones. Entonces, bueno, estamos en el contexto del final de la vida en la atención médica. ¿Cuándo hablamos del final de la vida en la atención médica? Pues de manera muy sencilla, pero hay que ubicarlo, es cuando hay datos objetivos, clínicos, con los que trabaja la medicina con toda la incertidumbre que caracteriza la medicina, pero bueno, puede hacer juicios clínicos, puede tener datos objetivos para poder decir que la muerte de una persona no se puede evitar. O sea, siempre se podrá postergar un poquito más con la enorme tecnología que tenemos. Pero ya hay datos para decir, esto no se va a evitar, ¿no? Este cáncer que recurre por tercera vez no se va a poder evitar, ¿no? Entonces, hay datos para saber que esa persona está en el final de su vida, con la precisión que se puede. A veces es bastante, a veces no. Pero ya hay datos para decir, estamos teniendo que tomar decisiones sobre el final de la vida. Y también cuando hay datos, otra vez, médicos, objetivos, para decir, o para preguntarse por lo menos, si la muerte se debe de evitar o no, ¿no? A lo mejor se puede evitar, pero no se debe evitar. Y bueno, nada más como para imaginarnos de qué estamos hablando, imagínense un caso de una persona en estado vegetativo persistente, quiere decir, está perdida, hay forma de poder tener datos objetivos para decir en donde lo que da el sustrato biológico a nuestras funciones que nos hacen personas está perdido. Entonces, pues es muy cuestionable que ahí haya una persona. Hay un cuerpo biológico que se puede mantener con vida porque ahora hay aparatos que sustituyen las funciones vitales. Entonces puede comer, bueno, respirar no necesitaría porque la función autónoma se mantiene, ¿no? Porque es diferente a la parte del cerebro, que es la corteza, de donde dependen las funciones superiores, ¿no? Entonces, sí, puede respirar, pero nada más. Se mantiene porque le dan de comer y porque se le atiende. Entonces, hay datos para saber que la muerte, o por lo menos para considerar que la muerte no se debe de evitar, ¿no? Entonces, podemos definir a grandes rasgos, eso es estar en el final de la vida en el contexto de la atención médica. Y lo que es una característica de esta época, a diferencia de anteriores, digamos, 50 años, que no es nada, para fines de una mirada así de comprensión histórica, no es nada 50 años. Bueno, ahora con todo lo que se puede hacer, el periodo que precede a la muerte, el final de la vida, la etapa del final de la vida, se ha podido extender muchísimo, muchísimo, porque hay muchos pacientes que ahora tienen enfermedades crónicas que hace un tiempo eran mortales, tal cual. Un diagnóstico equivalía a que no se podía hacer nada, ahora sí. Entonces hay personas que han pasado por tratamientos que sí han podido tener un resultado positivo para vivir, que recaen y vuelven a tener, hasta que vuelven a tener, y todo eso con toda la ganancia que tienen de que han podido responder, implica aumentar un deterioro, de manera que cuando ya no pueden curarse, puede ser que estén con toda la carga de esos tratamientos que tuvieron un efecto positivo, pero que también ayudan a que ahora los efectos sean mucho más deteriorantes que si no los hubieran recibido. Y lo mismo pasa en cuanto a la etapa que es la vejez, ¿no? Pues antes era mucho más corta y ahora realmente hasta ya inventamos una segunda vejez, o sea, ya hay tercera edad y cuarta, porque realmente pues la esperanza de vida se ha extendido mucho. Entonces, si antes decíamos, bueno, 70 años era una etapa en donde uno esperaba que la gente muriera, pues ya puede ser que 80, y ya conocemos muchos agentes de 90, que entonces eso también se ha extendido para unos en buenas condiciones, para otras personas en condiciones de mucho deterioro, que requieren atención médica y que plantean, pues, considerar decisiones sobre la atención y a veces sobre el final de la vida. Yo quiero
Bueno, de manera, la muerte cerebral es la muerte de todo el encéfalo. Entonces es tanto la corteza cerebral como el tallo cerebral que permitiría a alguien respirar. Es un criterio que se ha aceptado mundialmente de muerte, un nuevo criterio de muerte. Antes se sabía que una persona estaba muerta porque fallaba, porque se detenía el aparato ¿cómo se dice? Cardiorrespiratorio. Bueno, desde los años 60, con la posibilidad de mantener a una persona que ya no tenía nada de actividad cerebral, manteniendo sus órganos por aparatos, más la necesidad de tener órganos, se consideró y se revisó y se estableció un nuevo criterio de muerte cerebral. Porque ahí, por ejemplo, entra la controversia, ¿no? De que a lo mejor pueden despertar. Bueno, si hay muerte cerebral, con criterios, cerebral, imposible. Es que coma es un término muy general, por eso es mejor hablar. El diagnóstico de estado vegetativo persistente es mucho más específico. Coma hay diferentes grados, diferentes profundidad, y claro que hay mucha gente que está en coma y sale. Hay mucha gente que se le induce a coma para poder tratarlo. Entonces, coma es muy general. Es como decir, está medio inconsciente, muy inconsciente. O sea, ¿tú qué? Bueno, en realidad, por ejemplo, esas definiciones de coma persistente, eso es muy amplio, pero la diferencia muy específica con muerte cerebral o muerte encefálica es el cese irreversible. Sí, eso yo lo comprendo, pero por ejemplo, en este estado vegetativo persistente, ¿la persona puede volver? También la corteza cerebral, lo que nos da la posibilidad de estar conscientes, de comunicarnos, de pensar, está destruida. Y hay manera de confirmarlo. Tiene que pasar un periodo de tiempo y se establece también el diagnóstico, y entonces sí hay datos para saber que esa persona, como persona, ya no está un cuerpo sin nada de lo que le caracterizaba como persona. Yo creo que aquí lo que te interesa saber es que realmente a muchas personas en el ambiente médico le da miedo llegar a esta información que nos da la doctora, desde dónde tengo ese criterio para decir, bueno, si ya no va a despertar, pero qué tal que sí, y si lo continúo y mañana yo hubiera despertado, y entonces no se atreve uno a precisamente empezar a tomar o a pensar en estas posibilidades, porque pues es una decisión muy difícil, ¿no? Pero más bien yo creo que eso desde el punto de vista de los familiares, ¿no? Aquí lo que se necesita es explicar bien, comunicar bien, y es muy importante, y esto es algo que se da muchísimo en la práctica clínica y que todos nos podemos identificar, pero hay que estar muy advertidos. No se pueden tomar decisiones basadas en deseos. Y a veces la persona dice, pero yo creo en los milagros. No hay, aquí hay datos científicos claros para decir, esta persona ya se murió. Lo que pasa, y de hecho, un amigo experto en el tema, me gusta cómo lo dice, es un problema hablar de muerte cerebral, porque la gente se confunde y dice, bueno, es muerte cerebral, como hay muerte de hígado. No, es un diagnóstico de muerte basado en criterios cerebrales, así como hay muerte basado en criterios cardiorrespiratorios, pero es una definición de muerte. Entonces, a los familiares lo que hay que decirles es, su paciente ya se murió, está mantenido su cuerpo ahora por los aparatos que ve, pero ya no hay nada de su familiar que funcione, que viva, ya no hay nada. Claro, la muerte es un proceso y las uñas pueden estar vivas, pero como tal, por eso se utilizan diagnósticos y por eso se utilizan criterios consensuados para decir, aquí estamos ante alguien que ya se murió. Por ejemplo, para donación, utiliza mucho, ¿no? Hablando de la muerte encefálica, es muy difícil porque tienes que dar primero una información sobre lo que es la muerte encefálica,
O sea, el médico a cargo tiene que explicar perfectamente qué ha sucedido con ese paciente, que generalmente evoluciona después de un trauma craneoencefálico, de una hemorragia subaracnoidea, de estudios confirmatorios que se van haciendo en un proceso médico, clínico, y que al final termina en eso, en un diagnóstico de muerte encefálica, que en la Ley General de Salud está descrito, que efectivamente no es que se haya muerto del cerebro y ahora se muera del hígado y del brazo, o sea, se murió por criterios encefálicos. Entonces, para que una familia interprete, introyecte, asimile todo esto, pues es bien difícil, porque lo primero que entras es en negación. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú entras a ver a tu paciente a terapia intensiva, o sea, es que lo toco y está caliente, doctor. Es que respira, es que mire, no, o sea, los monitores, los ventiladores, lo están manteniendo así. Precisamente porque el cerebro, yo siempre digo, doctora, no sé si esté bien dicho, es como un switch, ¿no? Entonces, pues sí, que está el switch bien. se apaga, pues todo, hagan cuenta, de atrás hacia adelante va Y se apaga, irreversible. hasta que hace paro respiratorio. Por eso para donación es muy importante que el paciente se mantenga en estos apoyos ventilatorios médicos para poder mantener los órganos viables para ser posible. Bueno. Entonces es un poco... Gracias. Vamos a avanzar porque como hay mucho material y ya si hay otra duda después retomamos. Entonces estamos en el final de la vida, ya definimos a grandes rasgos qué es el final de la vida. Bueno, pues hay un deber, desde luego de quien se encarga de la atención médica, pero yo diría que hay que extenderlo a la sociedad. Hay un deber incluso de nosotros mismos para con nosotros mismos y para con nuestros cercanos, de que el final sea lo mejor posible, porque hay mucho que se puede hacer para que sea lo mejor posible. Eso por un lado. Y por otro lado, en la atención médica hay que tomar decisiones. Uno no puede dejar de tomar decisiones. No puede decir, esto es muy difícil, no voy a hacer nada. No, hay que tomar decisiones. ¿Seguimos prolongando la vida de esta persona o ya no? ¿Se le sigue dando, se le intenta dar un tratamiento o ya no? A este recién nacido que es prematuro y que tiene tantas fallas que se pueden prever, que va a afectar su calidad de vida de manera muy importante, ¿se le da tratamiento para que siga viviendo o no se le da? En fin, en la atención médica todo el tiempo hay que tomar decisiones basados en el juicio clínico que hay y en una reflexión ética. Y bueno, aparte de esto que se necesita, si estamos hablando del final de la vida, para tomar esas decisiones, si es lo que más obstáculo representa para tomarlas adecuadamente, es nuestra dificultad para aceptar los límites de la vida y los límites de la medicina y la tecnología. Entonces, si nunca queremos darle un lugar a la muerte como reflexión a lo largo de nuestra vida, pues no hemos pensado en qué cosas vamos a querer y qué cosas no cuando estemos en ese momento. Y si aparte es un hecho que hay un enorme desarrollo, nos podemos creer que siempre podemos esperar que a alguien, solo porque queremos, se le dé algo, ¿no? ¿Cuántas veces se toman decisiones, dele todo el tratamiento que exista, sí dele tratamiento porque tiene muchas ganas de vivir? Bueno, pues lo que hay que entender es que a veces alguien puede tener muchas ganas de vivir o alguien puede tener muchas ganas y desear mucho que alguien viva, y el hecho de que exista el tratamiento y se le dé no tiene ninguna relación. Hay que ver cuándo tiene relación. Hay veces que los tratamientos tienen relación para que alguien viva y hay veces que no. Se dan solo porque así se está haciendo algo, porque así podemos darle un fundamento que parece científico a nuestro deseo, a nuestra esperanza o a nuestro deseo de que ocurra un milagro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué dejar de dar un tratamiento? ¿Qué se pierde? No, pues es que cuando se está en el final de la vida, sí hay muchas cosas que hacer para que se llegue al final de la vida lo mejor posible. Entonces hay que tener muy claro, no tener la pelea equivocada. Si yo sigo dando tratamientos que no sirven solo porque es lo que todo mundo quiere, pues vamos a dejar de hacer otras cosas que son muy importantes en el final de la vida, que es asumir lo que está pasando, que la persona primero sea atendido para que tenga el menor sufrimiento posible, que a veces más tratamientos lo único que hacen es añadirlo,
y que haga lo que se hace cuando uno se va a morir, que son acciones como despedirse, prepararse, dejar cosas en orden, hacer lo último que quiere, en fin. Y si estamos jugando a que todavía se puede curar, claro, lo digo de manera muy... no es un juego, por supuesto, pero en realidad, si uno lo analiza bien, a veces sí es una farsa. Es una farsa en la que todo el mundo entra porque está guiado por el miedo o por la angustia. Sí, yo entiendo eso que usted dice porque cuando yo era chica tenía un tío que no me quería mucho. Él era soltero y yo era como su hija. Entonces él se murió de SIDA. Pero en ese tiempo en el que la enfermedad fue progresando, él se acabó como en 3 meses. Y llegó un momento en que él ya no se podía mover y él era muy amigo de un doctor. Entonces mi mamá y el doctor lo desconectaron en la casa. Y ahí fue cuando uno interioriza que a él siempre le había gustado estar bien. Él siempre estuvo bien en todos los momentos de su vida. Entonces cuando él se murió, todos nos fuimos a despedir. Digo, el trago fue amargo, ¿no? Y también claro. La situación en la que yo tenía, me acuerdo, 11 años, ¿no? Pero ahorita ya que lo veo con conciencia, viendo más el panorama, creo que es lo mejor porque la familia se desgasta. Y eso que fue rápido cuando él se murió, o sea, en 3 meses se acabó. Fue perdiendo la movilidad de su cuerpo y de repente ya empezaba a sacar espuma por la boca y era muy feo. Claro. Entonces en el momento en el que lo desconectaron, pues sí les dolió, ¿no? Y sí nos dolió a claro. todos, y sobre todo porque él vivía con mis abuelos. Pero pues también entendieron que para qué lo querían tener como alguien que no se podía mover. Llegó un momento en que él tenía un tocador enfrente de su cama y me acuerdo que un día lo empezaron a tapizar con papel blanco para que él ya no viera su sufrimiento, porque él era una persona vanidosa. Claro, y su apariencia. Es feo que alguien que con muchas ganas de vivir, o sea, que tenga muchas ganas de vivir, ya era irreversible lo que le estaba pasando. Entonces lo mejor fue que lo desconectaran. No sé a qué acuerdo llegó con el médico, cómo fue, porque pues esto es ilegal, ¿no? Ahorita vamos a ver qué está permitido y qué no. En eso, y sobre todo en ese tiempo era como el año 2001 o 2002. Claro, claro. Gracias. Bueno, entonces hay que tomar decisiones, que es las que vamos a ver. Esto es difícil porque realmente tenemos una dificultad para aceptar los límites de la vida, para darle un lugar a la muerte, para decir yo quiero esto, para escuchar qué quería el otro. Como que hablar de la muerte nunca es oportuno, entonces nunca lo hacemos. Bueno, a veces hay quien sí lo hace, y sobre todo cuando han tenido una experiencia cercana en donde dicen, lección, ¿qué vamos a aprender de aquí? Pero en general no. Si alguien saca el tema es como de mal gusto, no queremos que pase, entonces no vamos a pensar en eso y así no va a pasar. O sea, puro pensamiento mágico. Entonces, bueno, eso no nos ayuda. Ahora, estamos hablando que hay que tomar decisiones y es lo que vamos a revisar. ¿Cómo se fundamentan las decisiones? Nuevamente, en términos generales, en 2 derechos. En el final de la vida el paciente tiene derecho, vean qué obvio suena y qué necesario es, a tener la mejor atención también en el final de su vida. Es muy obvio, pero es muy necesario porque para muchos médicos que tampoco reciben la formación adecuada, cuando ya no pueden evitar la muerte del paciente, creen que se acabó lo que pueden hacer por ese paciente. Y entre que no saben cómo relacionarse con ese paciente y entre cosas que no son conscientes pero que están ahí y que nos determinan a actuar, muchas veces se acabó la atención del paciente, ¿no? A veces se va a su casa, pero se va a su casa como si nada, ¿no? Provisto de nada, ¿no? Entonces, o sigue siendo atendido porque el médico necesita seguir haciendo algo, o los familiares, o el mismo paciente, haya o no haya algo efectivo que darle. Entonces, las decisiones se fundamentan en que no es de cualquier manera como se da la atención, es el derecho del paciente, respetar el derecho del paciente a la mejor atención. ¿Qué es la mejor atención? La atención médica, toda la medicina se desarrolla y sirve para beneficiar al paciente. Si no lo beneficia, se está aplicando mal la medicina, ¿no? Entonces,
Esa es una. Y bueno, entonces esto implica recordar que los objetivos de la medicina, imagínense, si fuera a curar, pues la tendrían perdida. La medicina apenas empezó a curar hace relativamente poco muchas enfermedades, pero muchas no. Y saldrán otras que no va a poder curar, ¿no? Bueno, ya luchar contra la muerte es como mucho más ingenuo, pero también muchos médicos sí entran a su carrera creyendo que van a luchar contra la muerte, ¿no? Inspirados en muertes cercanas que tuvieron que no deberían de haber pasado. Es un error, porque imagínense, tener como objetivo eso, pues van a perder. Siempre, todos los pacientes se van a morir, ¿no? Entonces no, se trata de tratar de curar, tratar de sí evitar las muertes prematuras, ¿no? Pero después, sobre todo, se trata de aliviar y acompañar, que eso siempre se puede hacer. El otro derecho del paciente en que se basan las decisiones es a que el paciente elija. Debe de elegir a todo lo largo de su tratamiento, pero también en el final de la vida, ¿no? Que es una etapa pues especialmente suya, o que debería de serlo. Bueno, entonces, ya con esto de introducción vamos a empezar a ver cuáles son las decisiones relacionadas con el final de la vida, para entender las tres que específicamente vamos a revisar, y sobre todo las dos, eutanasia y suicidio asistido. La primera decisión médica, que si se toma bien, ya es un gran avance y es una gran ayuda para que se cumpla ese objetivo de que los pacientes tengan un buen final, es suspender oportunamente tratamientos curativos cuando ya no sirven. O sea, el quinto ciclo de quimioterapia que se ha visto que no está sirviendo, no se justifica. O quizá hay elementos para decir no se justifica, que hay un tratamiento diferente, bueno, entonces sí se justifica. Pero a veces hay elementos para decir ya no se justifica. Incluso el médico lo puede formular así. Es muy difícil para mí tener que decirle que ya no hay más tratamientos que podamos ofrecerle porque le harían más daño que bien. Hasta aquí es lo que la medicina puede ofrecer a esto. No contamos con más. Así, y me cuesta decirlo, pero así de claro tiene que ser. Bueno, eso hay una gran dificultad para decirlo muchas veces. Y entonces entra en esta ambigüedad de que, bueno, pero a lo mejor ese tratamiento sí sirve y a lo mejor es solo porque yo quiero, y en fin, no se toma muchas veces oportunamente esta decisión, que es una decisión relativamente reciente, que no ha dado tiempo como asimilarla. Como les decía, hace 50 años o 60, o piensen antes de los antibióticos, pues es que era muy limitado lo que se podía hacer. Entonces la gente no era que le gustara que se muriera alguien cercano o uno mismo, pero no se peleaba con nadie, o sea, lo aceptaba porque así era, ¿no? Entonces, lo único que había que hacer era prepararse y aceptar eso, o no aceptarlo, pero no se peleaban con un médico exigiéndole algo que ahora sí es muy común que pase. Entonces es relativamente reciente, es muy difícil, y a esto añadamos que la medicina trabaja con incertidumbre, entonces tampoco puede tener la seguridad, si hacemos esto pasa esto, no. Y siempre hay el caso, 1% que sí respondió, y todo el mundo quiere ser ese 1%, pero el caso es que hubo 99% que no, y entonces tuvieron una muerte pues mucho peor de la que podían haber tenido. En fin, eso lo dificulta, pero así es, así trabaja la medicina, ¿no? Por eso es muy importante que sea una decisión muy platicada, que el paciente tenga mucha información para que decida qué quiere con eso. Estamos hablando de la etapa final de su vida, y no solo importa cómo muere alguien, importa cómo vive esa etapa, que es la última y que adquiere mucho más valor por eso, porque es la que le queda a alguien, ¿no? Entonces, realmente que sea él quien diga cómo la quiere vivir. Si le hacemos creer que hay un tratamiento que le puede servir, estamos decidiendo por él que va a estar recibiendo tratamientos, posiblemente en el hospital, y no va a poder hacer otra cosa. Entonces, es mucho más grave de lo que a veces pensamos. Y además son acciones bien intencionadas.
pero bienes responsables también, ¿no? Entonces, por eso es importante entender esto. El que tiene que decidir, a menos que diga, a mí no me den a elegir nada, yo nunca lo he hecho, bueno, y habría que ver, ¿no? Porque realmente entonces, ¿qué? Entonces vamos a fingir, bueno, es muy difícil ocultar algo tan importante que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, mientras más se pueda tomar esa decisión compartida entre médico, paciente y familiares, si el paciente quiere, mejor para todos. Se van a sentir todos como mucho más seguros de la decisión. Ahora sí vamos a entrar a la primera de las de nuestro tema, que es la que se conoce ahora como limitación del esfuerzo terapéutico. Se llama así ahora a la decisión de suspender otra vez tratamientos, pero ahorita estamos hablando de tratamientos de soporte vital. Esto quiere decir que son tratamientos que están manteniendo a la persona con vida. En ese contexto, ejemplos son un respirador artificial, una transfusión, diálisis, reanimación cardiopulmonar, alimentación, hidratación artificial. Estas intervenciones por sí mismas pueden no estar en el contexto de la atención médica y ser totalmente justificables y que ayudan a una persona para volver a recuperar sus funciones o para volver a recuperar un estado previo de salud, o no, o a lo mejor no lo va a recuperar, pero la persona vive una vida con la que está conforme a pesar de depender de muchos tratamientos. Pero hay muchas situaciones en donde para el paciente no representa un beneficio seguir viviendo a costa de estar recibiendo este tratamiento de soporte vital. Esta decisión, esto es un poco, no me voy a meter del todo porque esto es un poco controvertido. Hay quienes defienden que es una decisión que en realidad es el médico quien tiene los mejores elementos para tomarla y decir, aquí esto ya no se justifica, ya no hay que dar este tratamiento. Ahora, y que no surge tanto del paciente como del médico, ¿no? Pero en realidad yo creo que depende del contexto, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen muy claro y que, aunque el médico considere que es adecuado, dicen, yo ya no quiero más diálisis, ya sé lo que implica y no lo quiero más. A lo mejor se parece a la siguiente decisión que ahorita vamos a ver, que es el rechazo. Pero el punto es este, es una decisión en donde con los elementos que tiene el médico de lo que va a seguir mientras se siga dando eso y lo que no va a cambiar y lo que quiera el paciente, y aquí sí muchas veces los pacientes ya no pueden opinar y son los familiares, se decide de suspender el tratamiento. Esto es legal en México, con cierta ambigüedad, que vamos a ver, pero es algo que ya es legal, que quizá en esa época, del ejemplo que nos das, quedaba mucho menos claro. Y es legal, por ejemplo, interrumpir todo, pero después tenemos el problema de que las leyes no son tan consistentes. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, con la ley de voluntad anticipada, que establece que se puede rechazar tratamientos, se puede suspender tratamientos de soporte vital, cuando se hizo eso, hubo un ajuste también al Código Penal y entonces ahí sí están empatadas y se puede hacer. No todo el mundo lo sabe ni se hace. Y además hay la confusión de si también la alimentación entra como tratamiento o no. No me voy a meter aquí a discutir todo eso, pero no hay acuerdo. Para algunas personas, incluso la ley da pie para pensarlo así, la alimentación y la hidratación son siempre cuidados básicos y esos no se pueden tocar, lo cual es una influencia de la Iglesia Católica, realmente, que así lo establece. Entonces, pues esto es muy controvertido, porque ¿por qué me van a alimentar si yo dejé claramente establecido que no quería que me alimentaran, por ejemplo, si me encuentro ya en una etapa de demencia avanzada? O sea, ¿para qué me van a dar ese cuidado básico, o que llaman básico? ¿No? Entonces, digo, les quiero mencionar esto porque, aunque hemos avanzado,
tenemos, así se dan los avances, como con cosas que hay que seguir arreglando. Perdón, a mí me hace mucho ruido esto. Son dos preguntas. La primera es, esta de la limitación del esfuerzo terapéutico es quitar los cuidados paliativos. No. Cuidados paliativos son los que sirven para aliviar, ahorita vamos a ver. Quitar tratamientos como estos ejemplos que están sustituyendo una función vital. El riñón con la diálisis, la respiración. O sea, la siguiente pregunta es con respecto a esto, ¿no? Que está diciendo de alimentación e hidratación. Si una persona no se le alimenta ni se le hidrata, aunque esté completamente sana, va a morir. Claro, sobre todo si no se le hidrata. O sea, no entra, a mi parecer, o sea, como que sea una creencia católica o de lo que sea. Es que si no comes o no te hidratas, mueres. Así claro, y la iglesia dice, no, eso no se puede hacer. Pero, o sea, no funciona porque la iglesia lo diga, funciona porque de hecho sucede. ¿Me explico? Claro, pero quien impide que alguien... es que la gente que quiere tomar esa decisión es porque ya no quiere vivir. O sea, yo sí digo, cuando esté completamente demente, no me alimenten, es porque no me interesa vivir así. Pero entonces no estaremos como llevando a una persona a una muerte por inanición, lo cual sería como tortura. No, depende. O sea, no se trata de torturarlo. Si está una persona, por ejemplo, sigo con mi ejemplo, en un estado de demencia avanzada, ni quiere comer, ni se acuerda cómo se come. Entonces, si no tenemos claro que no le hace bien alimentarla, porque no responde a nada, se le puede dar alimentación por sonda. Entonces, ni cuenta se va a dar. La verdad es que la persona ya ni sabe quién es. O una persona en estado vegetativo persistente. Lo que la gente dice, y sobre todo gente que está en desacuerdo con estas decisiones, es precisamente así. ¿Cómo se le va a matar de hambre? No se le va a matar, ni siquiera está percibiendo nada, simplemente se está dejando de prolongar la vida. O si lo decimos mejor, se está dejando de impedir que suceda una muerte que ya tiene que suceder. Pero bueno, les hice como un planteamiento así como, ¿sí? ¿Te quedó más claro? No. Ahorita. No, o sea, está claro, pero me hace ruido, ¿no? Porque sí entiendo que una persona se le quite un respirador y se muera. Rápido, o una diálisis, o sea, son como tratamientos justos, son tratamientos. Sí. ¿Me explico? O sea, la cuestión de la alimentación y la hidratación no me parece un tratamiento, me parece... Esa es la discusión, pero si es algo que se hace a través de intervenciones complicadas, que no, es muy diferente alimentar a alguien así que ponerle a alguien una sonda, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sintiera algo, suponiendo que sintiera algo, sobre todo, por ejemplo, pensando en que las mucosas secas implicaran algo que pudiera causarle a alguien, no al de estado vegetativo persistente, pero sí al que está completamente demente, se le da algo para que esté sedado. Es decir, se asume la decisión, es que es de lo que estamos hablando, son decisiones. Se asume la decisión de que venga la muerte, de dejar de impedirla porque creemos que es lo mejor y en cada caso habrá que ver, ¿no? Habrá situaciones en donde se justifica seguir alimentando a alguien, porque se va a morir y mientras va a estar bien alimentado y bien hidratado. Pero si pensamos que no y que lo único que está alargando su vida en esas condiciones en las que además quizá ni expresamente dijo que no querría vivir, se retiran. Y si hay cualquier sospecha de que pueda tener algún sufrimiento por eso, va acompañado de sedación, ¿no? En la lectura que nos dio... ¿Cuál fue la que vieron? La decisión el derecho de decidir. A mí me llama la atención porque se supone que cuando uno va a tomar la decisión de la voluntad anticipada, se supone que debe de ser realizada para que se vea que está psicológicamente y todo bien para tomar esa decisión.
pero ahí se comentaba que uno de los debates era que una persona con demencia senil podía no ser considerada, ya no la puede hacer. Ajá, se supone que la voluntad anticipada es, si yo llego a ese punto, ya no quiero nada, o sea, bueno, ya quiero... Yo especifico qué. Yo especifico, pero que a la hora de que muchas veces se llega a esa etapa, como que sienten que no es la decisión que él toma. Pero eso solo es un caso muy específico quizá de lo que pasa con la eutanasia, y ahorita lo vamos a ver. Pero cuando eso, como lo comentaba... Lo que pasa es que la voluntad anticipada precisamente se hace porque alguien prevé que puede llegar a estar en una situación en donde tengan que tomar decisiones sobre el final de su vida y ya no pueda expresarse. Entonces, por un lado, la hace para que los que tengan que decidir tengan en qué apoyarse. Y por otro lado, para tener la tranquilidad que incluso cuando ya no pueda decidir, no van a hacer cosas en contra de lo que querría, ¿no? Eso yo lo entiendo así, incluso yo estoy de acuerdo e incluso he pensado, y lo he comentado con mi esposo, que a mí sí me gustaría firmar una voluntad. Sí, hay que hacerlo, es una responsabilidad. Pero ahí comentaban en la lectura que había un debate. Yo creo que el debate se refiere solo a lo que pasa en Holanda, porque en realidad una voluntad anticipada, si ya está, entra en vigor, justamente se le empieza a hacer caso cuando la persona ya no puede decidir. Es el momento para que entre en vigor. Bueno, y se tengan que tomar, y se están tomando decisiones. En ese momento se empieza a usar. Mientras la persona, aunque tenga hecha su voluntad, pueda seguir opinando, opina. No se necesita usar la voluntad, porque qué mejor que con la persona en directo. Ahora, lo que sucede, pero ahorita lo planteo muy general y ahorita lo retomamos, ya que entremos a eutanasia. En Holanda, donde la eutanasia es legal, la ley autoriza que una persona en su voluntad anticipada solicite la eutanasia, que no es nada de esto, no es quitar nada, es dar algo para que la persona muera. La ley lo autoriza, dice, si una persona realmente, esa es una preocupación y quiere asegurarse que no va a vivir así, y en ese caso, bueno, la forma más segura de que no viva así cuando esté completamente demente, es que le apliquen la eutanasia, porque a lo mejor le pueden dejar de dar tratamientos, pero va a vivir mucho tiempo que no querría vivir. Aunque es legal, en teoría, es un ejemplo en donde la práctica demuestra pues, que hay desajustes. Los médicos, aunque sean médicos que están de acuerdo con aplicar la eutanasia en términos generales, y aunque tengan la autorización de la ley, no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque dicen, pero es que yo voy a tomar esta decisión y voy a terminar con la vida de una persona que no tiene nada que ver ya con la que escribió eso. O sea, yo estoy viendo a alguien que no se acuerda en absoluto, es casi otra persona o es otra persona. Entonces, no se sienten bien de hacer eso, aunque podrían hacerlo. Hay un problema porque la persona por eso la hizo, contando en que se le iba a respetar, pero los que mandan en ese sentido, o sea, en un sentido de que los pacientes pueden pedir la eutanasia, pero los que deciden si la aplican o no, en cada caso son los médicos. Entonces, la mayoría de los médicos, aunque podría, no lo quiere hacer. Entonces, lo que sí hacen es que en una etapa temprana de demencia, por ejemplo, con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, en donde la persona está ahí para pedirlo, competente todavía, ahí sí lo hacen. Pero más adelante vamos a ver por qué criterios cumplen. Yo creo que eso es a lo que se refería. Me imagino, pero ¿por qué no lo vuelve a leer a ver si le hace sentido qué es eso? Bueno, entonces, esta es la limitación del esfuerzo terapéutico, que también se llamaba eutanasia pasiva. ¿Por qué? Porque era una acción, una decisión que implicaba que al realizarla, al dejar de dar tratamientos que mantienen con vida al paciente o al decidir no darle, el paciente va a morir.
vamos a ver cómo toda esta clasificación de eutanasia es algo que la reflexión bioética quiere superar. Y entonces vamos a hablar de qué es eutanasia y las demás cosas, cada una tiene su nombre específico, porque esta clasificación como que no ayuda a la claridad. Ahora, hay una decisión que a veces se puede confundir con la anterior, bueno, en un sentido, pero que es, a diferencia de la anterior, en donde el médico tendría elementos para decir esto no beneficia al paciente, y el paciente también, y los familiares están de acuerdo, hay ocasiones en que el médico cree que un tratamiento sí puede beneficiar al paciente, pero el paciente no lo quiere, por los efectos secundarios que tiene. Y bueno, aquí estamos hablando de que el rechazo de ese tratamiento generalmente no tiene implicaciones tan graves, pero hay veces que sí. El rechazar ese tratamiento implica que el paciente se va a morir, y se puede morir pues de manera inmediata o no tan inmediata, según el tratamiento que rechace. O sea, si rechaza un ciclo de quimioterapia, pues a lo mejor tarda en morirse, ¿no? Pero si rechaza una amputación de la que depende su vida, o pues que le está ofreciendo el médico porque lo ve como algo que le salva la vida, pues sí se va a morir. Entonces, aquí lo que es muy importante es que el paciente entienda muy bien lo que implica su decisión. No se le va a hacer caso así a alguien que dice no quiero, como desesperadamente, sino que realmente se tiene que hablar con la persona y asegurarse que está entendiendo bien. Claro, a veces no hay todo el tiempo del mundo para tener estas conversaciones, y eso hace muy difícil la situación. También podríamos decir que esto se le llamaba eutanasia pasiva, porque algo importante en la eutanasia es como que poner la decisión del lado del paciente. Entonces, si el paciente está rechazando un tratamiento que le salvaría la vida, es lo que correspondería a lo que se conocía como eutanasia pasiva. Ahora, esto es totalmente válido, tampoco lo tenemos muy claro que así es, pero si entendemos que el modelo de atención médica cambió desde, pues el desarrollo de la bioética coincide con que se empezó a sustituir lo que fue el modelo paternalista que imperó por mucho tiempo, en donde el médico sabe lo que le beneficia al paciente, lo decide y se aplica, al modelo que reconoce la autonomía del paciente. Entonces, el que cuenta es el paciente, porque lo que le ofrece el médico afecta la vida y el cuerpo del paciente. Entonces, él es el que tiene que decidir. De manera que se entiende que el médico ofrece el tratamiento y el paciente da su consentimiento informado, ¿no? De manera que si no lo da, pues lo puede rechazar, ¿no? Entonces esto, pues también está respaldado por la ley. Ahora, cualquiera de estas decisiones que implica ya no dar tratamientos o para curar o para evitar la muerte, pues tiene que ir acompañado de lo que se conoce como cuidados paliativos, que es la atención, pues no solo médica, porque como es una atención que cubre tanto las necesidades físicas como psicológicas, sociales y espirituales, pues es una atención que debe darse a través de un equipo interdisciplinario para que se puedan cubrir los diferentes elementos de las necesidades, ¿no? Entonces, pues lo que se busca es que la persona, ya no buscando favorecer la cantidad de vida, lo que se busca es favorecer la calidad de la vida. Ahora, un poquito rápidamente, bueno, lo más importante es que mientras más oportunamente se den, más beneficio van a proporcionar, y esto va de la mano con esa primera decisión. Mientras más oportunamente se suspendan tratamientos curativos que ya no sirven y se sustituyan por cuidados paliativos, pues más calidad va a tener la persona. Claro, eso a veces también podemos decir es un poco en teoría, falta que se desarrollen los cuidados paliativos, que se desarrolle la formación en cuidados paliativos y también que cambien las actitudes de médicos, personal, familiares y pacientes, de que eso es lo importante en el final de la vida cuando ya no se puede curar. Ahora, dentro de los cuidados paliativos puede haber intervenciones que también haya que distinguir de estas decisiones de las que estamos hablando y vamos a seguir hablando. Hay intervenciones
que pueden adelantar la muerte del paciente y por eso también se llamaban antes eutanasia indirecta, ¿no? Si una persona necesita para aliviar un síntoma, generalmente dolor o a lo mejor asfixia, que se le dé determinada dosis de opioides, pues el criterio de la dosis que se le va a dar es la que sirva para aliviar el sufrimiento y no tiene que ser una preocupación si eso puede adelantar la muerte del paciente que ya está por morirse. Lo que no se justificaría sería, por miedo a eso, dejar a un paciente con un sufrimiento que se podría aliviar, porque el objetivo principal, una vez que se asume que no se va a curar ese paciente, es que esté lo mejor posible, entonces le va a dar la dosis necesaria. Entonces, bueno, pues esto es una intervención que puede adelantar la muerte, pero ya no hay que llamar eutanasia indirecta. Y otra intervención con la que también se puede confundir y llamar eutanasia es la sedación, que yo creo que cada vez escuchamos más de pacientes que son sedados, ¿no? Entonces, la sedación pues es una intervención que forma parte de los cuidados paliativos y que lo que busca es, creía que tenía otra, pero no, y que lo que busca es dormir la conciencia en el tanto como sea necesario para que un paciente a quien no se le está pudiendo dar algo, no se está pudiendo aliviar el síntoma que le causa sufrimiento o los síntomas, pues para que no lo sienta, para que no lo perciba. Entonces, hay una forma de sedación, o sea, puede ser leve, media, profunda y puede ser intermitente si hay elementos para decir, bueno, ahorita que después de estar sedado un rato ya va a despertar más tranquilo. Pero hay situaciones en donde se sabe que no va a despertar más tranquilo, que va a seguir estando angustiado, entonces no se justifica estarlo despertando, ¿no? Y hay una forma de sedación específica que también se llama sedación terminal, que es una sedación por un lado profunda y por otro lado continua, que está indicada y permitida cuando los síntomas que causan el sufrimiento del paciente ya no han respondido a ninguna intervención y ya hay datos para saber que ese paciente se encuentra muy cerca de su muerte. O sea, si no se le diera, hay elementos para decir se va a morir ya. Entonces, en ese caso está indicado retirar la alimentación y disminuir al máximo la hidratación, porque de otra forma estaríamos prolongando una situación en donde alguien ya sin el sufrimiento pues se puede extender su vida y ya no se busca eso. Pero es diferente a la eutanasia, que como vamos a ver es una intervención que busca la muerte. Aquí no, aquí se sabe que este paciente va a morir y lo que se está haciendo es darle algo para que encuentre la muerte dormido, si se puede decir. Lo que sí es un hecho es que en el momento en que se inicia esa intervención, se asume que se acaba la vida de relación de esa persona, porque ya no va a tener comunicación. Bueno, nunca sabemos qué es lo que alcanzan a escuchar, pero estrictamente hablando ya no va a haber una relación. Así que si estamos en el final de la vida, ese es el momento pues de lo que se hace cuando uno está en el final de la vida. Si hay una despedida por hacer, ese es el momento de la despedida. Esa persona como persona ya tampoco va a volver a estar como alguien comunicándose. ¿Eso sería volverte vegetal? No necesariamente vegetal, pero digamos que alguien completamente sedado. Podría ser equivalente. En realidad se trata de, el término vegetal no utilizarlo, el término de vegetativo viene por el sistema que sigue funcionando, ¿no? Pero sí se ha usado mucho así, como que estoy como vegetal, ¿no? ¿O sería como inducir un coma? Es como inducir un coma, más, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, en pacientes que están crónicos, con dolor crónico, con un cáncer muy avanzado, estadio 4, muy deteriorados, por ejemplo, la sedación ayudaría, esta sedación profunda, a no prolongar la agonía o que no entre en fase de agonía. Pues cuando está indicado es cuando se prevé o ya hay un sufrimiento que no se alivia de otra forma. ¿Que se puede usar preventivamente? Sí.
los lineamientos que hay en donde los hay, más bien están indicados cuando no hay otra forma de aliviar el sufrimiento. Pero la verdad es que creo que puede haber un margen amplio para cómo se usa, ¿no? E incluso puedo decir que la misma preocupación que hay de la eutanasia que se use mal, se puede decir que puede haber de esta, y que también se use muy como primera solución, ¿no? Cuando no se justifique, ¿no? Entonces, aunque yo no estaría en desacuerdo en que se utilice así, porque si ya la agonía implicando sufrimiento es inminente, yo creo que el acento hay que ponerlo en que tenemos los medios para evitar el sufrimiento, hagámoslo, ¿no? Porque si eso me va a facilitar una calidad ya no de vida, de muerte. Sí, para todos. Utilizar o sugerir que pues nuestro paciente no sufra. Claro. Y que esté tranquilo, aunque a mí, bueno, no me gusta así como vegetal, ¿no? No, yo creo que vegetal es como que algo que hemos usado. Pero yo preferiría ver a un paciente tranquilo. Es como dormido, sedado, sí. A lo mejor con un sueño profundo, porque sí esté medicado, donde yo también me sienta tranquila. Claro. Porque a mí no me gustaría ver a un paciente vomitando. Ni Claro, dolor, claro. Y en donde hay que reaccionar cuando ya se puede haber previsto, sí. Ahora, otra pregunta. Hace rato estábamos hablando de las dosis como de anestesia, ¿no? Podría ser morfina. Pero bueno, son opioides para el dolor. Okay. Porque como que hay para cada... Estos son otros medicamentos. Ajá, es que, o sea, bueno, lo que iba era, en la diapositiva anterior decía que hay que administrar el opioide en la dosis. Exactamente, en la dosis requerida. Sí. Entonces estaba pensando, y creo que es lo que viene, que es el tema de la eutanasia, ¿no? Sí. Cuando ya la dosis no alcanza, porque se administra la dosis máxima antes de la muerte, para no precisamente caer en eutanasia, ¿se podría optar por esto? Sí, sí, o sea, porque justamente es una indicación. No está reaccionando a las intervenciones. El sufrimiento no se ha podido aliviar. Sigue a pesar, porque además puede ser alguien que había recibido morfina y pues es ya como que tiene tolerancia y no le hace efecto. Sí, puede ser totalmente. Ahora, nada más así como un paréntesis que muy aclarador y para pasar a las siguientes decisiones, es que en la situación del final de la vida, en la realidad, pues tenemos diferentes escenarios y diferentes pacientes, ¿no? Para el tema que nos ocupa, podríamos decir que los más fáciles para poder basarnos en el derecho a la mejor atención y en el derecho a elegir son los pacientes que nos pueden decir qué quieren y qué no quieren, ¿no? Son los pacientes conscientes y competentes. Pero hay muchos pacientes que son inconscientes, quizá muchos ya de manera irreversible, que a lo mejor se aprovechó esa etapa en donde todavía eran conscientes, pero muchas veces no se aprovechan por la dificultad que hay de tener estas conversaciones relacionadas con el final de la vida, se deja llegar y no se aprovecha. Y hay también pacientes que son incompetentes, que a lo mejor fueron competentes, como un paciente con demencia, o a lo mejor no han sido ni serán, como son los recién nacidos. Y de todos hay que decidir, ¿no? Entonces, bueno, son mucho más fáciles cuando tenemos al paciente. En todas, ¿qué se busca? Entonces se busca beneficiar al paciente, en todas se busca respetar su autonomía, si la tiene, en un caso de un recién nacido, pues es la de los padres, y respetar su dignidad. Se puede decir que esos son así. Pero bueno, cuando no se puede decidir con el paciente, ¿cómo se decide? Bueno, pues tienen que decidir otros que hablan por el paciente, que son los familiares o un tutor, con el médico. Así como el paciente decide con el médico, si no está el paciente capaz, es uno de sus familiares. Ahora, ¿cómo se orientan éticamente estas decisiones? Pues se busca el bienestar del paciente, con el pequeño problema que, pues no es fácil a veces decir qué es el bienestar, ¿no? O si hay 4 familiares, a lo mejor 2 creen que es una cosa y otros 2 creen, y los 2 creen que tienen la razón, ¿no? Entonces ya tenemos problemas.
El juicio sustituto es decir, bueno, y es lo que el médico le tiene que pedir a los familiares. El médico no le debe de preguntar a los familiares, ¿ustedes qué quieren que hagamos? No es lo que ellos quieren, porque a veces los familiares quieren tener a su paciente como sea. La pregunta es, ¿ustedes que conocen a su familiar, qué hubiera querido él en esta situación? Y claro, en el caso de los bebés es ustedes que quieren a su bebé, qué es lo mejor para su bebé, y a veces se equivocan los padres y a veces piden lo mejor para él. Son decisiones muy difíciles porque decidir el final de la vida de alguien implica tener muy claro que es algo bueno, que no se está haciendo algo que parece malo porque es la muerte y lo equiparamos con malo, sino que es realmente lo que es bueno. O sea, tenemos que cambiarnos el chip de que más vida no siempre es beneficio, más vida puede ser un daño, ¿no? Ahora, lo ideal en estas situaciones es tener por escrito lo que esa persona hubiera querido, que orienten con cierto margen, como no sabe exactamente en qué situación va a estar, pues no va a poder decir con toda claridad, pero hay algunas cosas que sí podemos decir, ¿no? O sea, como el ejemplo que yo les ponía, a mí me queda claro que completamente de mente les pido a todos los que van a hablar en mi nombre que tengan bien claro que no es ningún beneficio seguir viva, ¿no? Va en contra de lo que ahorita yo valoro, que es cuando cuenta. Entonces ya no voy a valorar nada, pero ahorita sí me importa, ¿no? Y es algo parecido a como cuando hacemos un testamento. Ya ni vamos a estar, pero sí nos importa a dónde van a ir las cosas que con trabajo tuvimos, ¿no? Entonces es el mismo. Es algo que la sociedad acuerda que se respeta, porque a la persona en vida le sirve saber que eso va a ser así, ¿no? Bueno, entonces, como ya les dije, hasta lo que hemos visto ahora podemos decir que es más o menos legal, con todas esas contradicciones que ya le dije y ambigüedades, pero digamos, suspender tratamientos, rechazar limitación, y los cuidados paliativos y la sedación, incluso la continua y profunda, es legal, está respaldado legalmente, ¿no? Entonces, si se recurre a estas decisiones bien y se aplican cuidados paliativos, pues lo más posible es que las personas vivan la etapa final de su vida en condiciones en donde quieran seguir viviendo y puedan llegar al final de su vida razonablemente bien, y esto es muy relativo, porque desde luego que las enfermedades deterioran, pueden ser denigrantes, pueden ser muy limitantes, o sea, hay enfermedades muy feas, ¿no? Pero con todo y todo las personas, si no está tan mal, quieren vivir, tienen muchas razones para vivir, si están atendidos. ¿Por qué? Porque tienen familiares, porque a lo mejor tienen pues nietos que quieren que llegar a la boda, o sea, muchas razones que pues es lo que hace la vida, ¿no? Entonces, pero pues hasta los mejores cuidados paliativos, que todavía no podemos decir que somos de los países que los tienen, porque falta mucho desarrollo, tienen sus límites, ¿no? Y no alivian todo el sufrimiento. Entonces, ya en esa situación, en donde una persona ya pasó por suspender tratamientos, recibir cuidados paliativos, puede ser que esté con un sufrimiento o viviendo de una forma que no quiere vivir, y entonces sí, aquí entran al escenario las otras dos decisiones, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que son opciones de terminación de vida con las que una persona decide morir, adelantar su muerte, y el elemento que la hace más controvertida, y pide ayuda para morir. O sea, si no pidiera ayuda, podríamos decir, pues cada quien su vida, ¿no? Pero lo que lo hace tan controvertida es que es una decisión entre dos, o es una acción entre dos. El paciente, en las condiciones que está, no se ha estado ocupando de tener los medios para terminar con su vida, se ha estado ocupando de curarse. Entonces, por eso es que tiene lógica decir, pero bueno, ahora ya estando así, ahora ya que no me puede ayudar de otra forma, ayúdeme a morir bien, porque las personas quieren morir bien, sin dolor adicional, sin tener una muerte violenta,
de manera segura, acompañados. O sea, a lo mejor decimos, mucha gente dice, ay, es mucho pedir, ¿no? ¿Les parece? O sea, no es lo justo, ¿no? Ya una persona se va a morir, pues que pueda morir lo mejor posible. Para eso sirven estas dos decisiones. Entonces, una definición muy específica de eutanasia, porque antes eutanasia era cualquier acción que causaba la muerte de alguien por compasión, ¿no? Pero sin especificar quién la hacía, por qué, quién la pedía. Entonces, realmente siguiendo, pues sobre todo la experiencia de los lugares en donde se permite, pues tiene que tener una definición muy, muy específica de lo que se permite y de lo que no. Entonces, como que inspirado, esta es una definición inspirada en esa precisión. Eutanasia es la acción que realiza un médico, aunque pueda discutirse, y de hecho se discute si tiene que ser un médico o sería bueno que fuera otra persona, pero hasta ahora donde es legal son los médicos. Es la acción que realiza un médico para producir la muerte de un paciente con toda intención, aquí nada que indirecto, es lo que se busca, porque es lo que pide el paciente, ¿no? Entonces, se produce la muerte del paciente sin dolor, lo cual remite al significado etimológico de eutanasia, buena muerte, y elemento importantísimo, respondiendo al pedido del paciente. Si no lo pide el paciente, no es eutanasia, hay que ponerle otro nombre, ¿no? Bueno, está permitida en muy pocos países, ¿no? Esa es una pregunta, o sea, ¿por qué es tan difícil? Bueno, pues algo que a lo mejor podemos tener elementos para entender o para seguir diciendo por qué es tan difícil y seguir sin entender, ¿no? Pero bueno, en Holanda, en Bélgica y en Luxemburgo está permitida. En Holanda desde 2002, aunque desde los 70 se empezó la discusión por un caso que se abrió de eutanasia, y desde entonces, aunque no estaba legalizada, aunque no había una ley, se fueron estableciendo, después de casos llevados a juicios, como ciertos criterios que fueron dando lineamientos a los médicos para saber que aunque fuera un delito, si lo hacían en esas condiciones no iban a tener problemas, o sea, no suficiente, pero como que fue poco a poco que se fueron dando los cambios hasta que en 2002 entró en vigor, y en Bélgica también, país vecino, enseguida entró en vigor. En Luxemburgo unos años después. En Canadá apenas, bueno, en Canadá pasan dos cosas. Por un lado, la provincia de Quebec hizo un cambio desde finales de 2014 para que se permitiera la eutanasia ahí, y lo hizo basándose en que las provincias tienen la autoridad para establecer cómo se hace la atención médica. Entonces, en lugar de decir vamos a cambiar el código y vamos a poner una iniciativa de ley, lo que hicieron es, en nuestros lineamientos de atención al final de la vida, está así, se pasa por esto, están los cuidados paliativos, y si esto llega a su límite y la persona quiere la eutanasia, está la eutanasia. Claro, después de muchos años de discusión y con mucha participación de una sociedad que es predominantemente católica, porque es la provincia en donde se habla francés, entonces son como, pues distintos al resto de Canadá. Pero después, por una sentencia que primero fue local y luego llegó a la Suprema Corte de la Nación, en 2015, a principios, se estableció, o sea, el resultado de todo un juicio que se hizo, que dio la Suprema Corte, fue que era inconstitucional prohibir la muerte asistida, o sea, tanto el suicidio asistido como la eutanasia. Y entonces ya encargó que se hiciera una ley para regularla, que acaba de entrar en vigor en junio de este año. Y en Colombia es un caso interesante que fue desde 1997, por una sentencia también de la Corte, se estableció que era inconstitucional prohibir lo que se llamaba homicidio por compasión, ¿no? Que corresponde a la eutanasia. Y desde entonces se pidió que se hiciera una regulación por parte de los legisladores, que eso sí no se ha conseguido, ¿no? Lo que se ha conseguido recientemente es que el Ministerio de Salud
tenga unos lineamientos que pueden ayudar para saber qué se puede y qué no. Pero lo ideal es que haya una ley, que es lo que todavía no se ha logrado. Y ya, en los demás. En Australia estuvo permitida unos 9 meses en el territorio del norte, pero después, por 1997, pero luego fue para atrás. Bueno, de acuerdo a esta definición, pues no es eutanasia no dar tratamientos, rechazar tratamientos, aunque la gente muera, bueno, todo esto que antes se podía confundir, bueno, y la sedación para mucha gente dice, es una forma de eutanasia disimulada. Bueno, no lo es, o sea que se puede aplicar con esa intención, sí se puede, pero estrictamente hablando es una intervención que lo que busca es que la persona no esté percibiendo un sufrimiento que no se puede aliviar, ¿no? Que en un lugar en donde está prohibida la eutanasia sea una forma de poder ayudar a alguien a que muera, sí, también es cierto, ¿no? Bueno, entonces yo por eso digo que hay que suprimir todas las clasificaciones de eutanasia que nada más complican. La eutanasia es activa, se busca la muerte, voluntaria, la pide el paciente, y directa, ¿no? La del médico, ¿no? O sea, la hace el médico. Autoeutanasia, o sea, No, la tiene que dar un médico. Voluntaria solo porque la pide el paciente, porque antes se decía no voluntaria es cuando no la puede pedir, pero si pudiera expresarla se entiende que sí. Involuntaria es la que está en contra de él, entonces dejamos eso. Ahora, una decisión muy parecida es el suicidio médicamente asistido, ¿no? Que es también la ayuda que da un médico a un paciente que lo pide, pero la ayuda se limita a proporcionarle los medios para que sea el paciente quien realiza la última acción que causa la muerte. Y esto está permitido en 5 estados de los Estados Unidos, en Oregon desde 1997, en estos otros, y ahorita se está discutiendo de manera muy importante en Washington, D.C., en la capital, digamos. Ahora, en realidad, en Holanda y en Bélgica y en Canadá, aunque con diferentes criterios, también se permite el suicidio médicamente asistido. En realidad, así como en Estados Unidos son muy rigurosos en decir solo se permite el suicidio médicamente asistido y no la eutanasia, porque se permite el suicidio médicamente asistido porque el principio que se valora por sobre todo es la autonomía, y en esta acción es el paciente quien realiza la acción. En realidad, en los países europeos se asume que es una acción entre médico y paciente y que escoja el paciente cómo quiere la ayuda. La mayoría la quiere por eutanasia. Por ejemplo, en Holanda es mucho más la gente que, ya que pide esta ayuda, la forma en que muere es que el médico lo inyecte. Y a lo mejor quizás sí, es más fácil, ¿no? Que sea el médico que llegue. Pero también si quieren suicidio, si quieren ellos tomar los medicamentos, también puede ser así, ¿no? Entonces, hay diferencias en los diferentes países. Y también hay diferencias en los criterios. Estos son los criterios o requisitos que debe cumplir un médico en Holanda para poder aplicar la eutanasia. El médico es el que la decide y el médico es el que da cuenta de la acción. El paciente la pide, pero el que decide si se la da o no es el médico, ¿no? Entonces esto... No todo el mundo iría, yo ya me siento muy mal y quiero que me asista bien, o sea, hay una valoración. Sí, pero el punto es que no se valora al paciente, porque uno podría decir, a ver, vamos a ver si cumple los requisitos. Eso se le pide que lo haga el médico es responsable de la decisión y de la acción, y luego reporta la eutanasia, y luego un comité valora si cumplió todos los requisitos, ¿no? Que se ha dicho, bueno, eso es un límite a la autonomía del paciente. Pues sí, pero se le está pidiendo al médico que haga una acción muy especial, muy difícil, entonces también se justifica que él ponga también sus límites, ¿no? Claro,
hay quien discute, no debería ser así, pero bueno, así es por ahora. Entonces, pues el requisito, bueno, hay varios importantes. Uno muy importante es que el médico se asegure que el paciente está haciendo un pedido voluntario, que es libre, que no está presionado, que no está deprimido, que no está desesperado, todo lo que atentaría para hacer un pedido libre. Otro de los requisitos indispensables es que el médico valore que el sufrimiento del paciente, que él no puede sentir, ¿no? Solo lo siente el paciente, pero con lo que le dice, convence al médico de que es intolerable para él. Es un sufrimiento que puede ser físico o emocional, no necesariamente es algo físico, puede ser del tipo, yo no puedo vivir en estas condiciones que son indignas, del tipo, yo no tengo nada que le dé sentido a mi vida ya, no puedo comer, no puedo hablar, no puedo levantarme, así no quiero vivir. Yo recuerdo de un caso que creo que es de los que más me ha llamado la atención, que fue en Bélgica, que era una adolescente, tendría como menos de 20 años, y que ella había solicitado, porque sufría depresión crónica, había como intentado varios tipos de tratamientos, y al final ella es la que había solicitado precisamente y es lo que me llama más la atención como de la definición que usted da de la eutanasia, que no es únicamente como por padecimientos físicos o de enfermedades terminales, que es con las cuales se asocia, sino que es también como el sufrimiento en un sentido más amplio, que rebasa lo meramente fisiológico, sino que involucra también la parte emocional. ¿No? O sea, cuando alguien, como usted precisamente lo explica muy bien, ya no puede, o sea, considera que esa forma en la que está viviendo por algún tipo de padecimiento ya no es, o sea, que ya no puede soportar esa situación, eso también puede ser un motivo, sí, o puede ser motivo suficiente para que la solicite y alguien evalúe su petición. Y eso es como bastante interesante porque sí rompe, bueno, sí, realmente se entiende la eutanasia como con una enfermedad terminal. Y así empezó a aplicarse, claro. Esto son cosas que los casos, la evolución de lo que va pasando va planteando, bueno, pero hay otros casos, ¿no? Entonces hubo casos de pacientes psiquiátricos que fueron ayudados, el médico fue enjuiciado y ya después de revisar todo se estableció, bueno, un paciente psiquiátrico, primero, no quiere decir que no pueda hacer un pedido voluntario, puede tener periodos en que no los pueda hacer, pero puede tener periodos en que sí. El sufrimiento exactamente puede ser físico o emocional, pero eso sí, tiene que estar causado por una enfermedad, porque si no, como que no tendría por qué estar involucrado un médico. Sí sabe cómo manejar los medicamentos, pero es algo que se da en la atención médica. Entonces, un paciente psiquiátrico tiene una enfermedad médica psiquiátrica. Es mucho más complicado que un paciente con cáncer y es mucho más complicado para los médicos y por eso hay muchos médicos que, aunque podríamos decir que se justifica, que se cumplen los requisitos, no lo hacen, otra vez como con el paciente que lo pide por voluntad anticipada, porque es muy diferente causar la muerte de alguien que le queda una semana o dos de vida que la de alguien que en teoría podría vivir 40 años. Es mucho más difícil. Pero aquí entra como el problema ¿no? Primero, lo primero que se está diciendo es, lo que se busca es dar una vida digna o una muerte digna al paciente, respetar su voluntad, y en este caso una persona está sufriendo, su vida ya no es digna porque realmente le está pasando mal, y aún así hay una persona de por medio que tiene la capacidad de anular su voluntad y decir, no, como yo no te veo con un tumor de 16 centímetros en el cerebro, vas a vivir aunque el resto de tus 40 años sean miserables. Claro, eso, claro, no lo dice así, pero claro que eso está pasando. Y lo que ha pasado, ahora, una aclaración, esto ni siquiera se considera en Estados Unidos. En Estados Unidos estos requisitos son mucho más estrictos y el criterio es que sea un paciente terminal, que le queden no más de 6 meses de vida. En Holanda no está establecido. Y es muy interesante ese comentario porque, bueno, en Holanda lo que ha pasado, que en teoría los pacientes psiquiátricos tienen el derecho a recibir ayuda para poner fin a una vida de sufrimiento cuando son capaces,
y cumplen todos los requisitos, es que como no está pasando, hay una asociación, estas asociaciones están en diferentes lugares del mundo, son asociaciones que se empezaron a crear porque como expresión de la sociedad, decir, me preocupa cómo me puedo morir, ¿no? Entonces son asociaciones que se llaman asociaciones por el derecho a morir con dignidad o Right to Die Societies, pero que todas defienden el derecho de las personas a decidir el final de la vida. Entonces la que hay en Holanda precisamente, que ya no tiene que luchar para que la eutanasia sea legal, porque ya lo es, una de las cosas en las que se está ocupando actualmente es en atender a todos estos pacientes que injustificadamente son rechazados por sus médicos para aplicarles la eutanasia. Entonces, vuelven a valorar, ellos mismos rechazan algunos porque dicen no cumplen los criterios. ¿Mandé? Claro. Pero sí están ayudando y de hecho ha subido mucho más los pacientes psiquiátricos que mueren por eutanasia porque se están haciendo cargo esta asociación. Y cumplen los requisitos y lo reportan igual y lo aplica un médico legal, precisamente porque, claro, no es justo. O sea, se entiende que el médico está haciendo algo muy, muy excepcional, pero no es justo para el paciente si se ha reconocido que a esa sociedad le interesa respaldar que las personas no vivan con más sufrimiento del que quieren, ¿no? ¿Puedo comentar? Sí, claro. Creo que una de las bases es el respeto. Y ese respeto no lo damos al 100, porque si una voluntad de alguien es tal, se debería de respetar. Y finalmente, por ejemplo, del tema que están hablando, a mí como médico me ha tocado el sufrimiento aparte del físico, el de gente que pierde los hijos y que no hay una manera de medir ese sufrimiento. No tenemos con qué medir ni eso ni el dolor. Claro. Y entonces al final, el que alguien decida que a ti no te duele tanto ni sufres tanto, cuando no saben lo que duele un hijo, entonces finalmente esa parte todavía queda como por estudio, como por averiguarla, y yo lo resumiría a que sigue siendo falta de respeto. Ciertamente los médicos teníamos esa posición paternalista y lo que debería de haber agregado a esto es una buena información, lo que viene siendo el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque lo damos muy a la ligera y entonces las decisiones son laxas. Claro. La que toma el paciente y la que toma el médico. Y siempre va a haber miedo a tomar la decisión porque no la debe tomar el médico. Finalmente esa decisión es personal y yo creo que aquí esa parte no se ha concluido por todo lo que vemos agregado. Hay corrupción, hay formas de usar esa eutanasia y ese suicidio de otras formas. Y entonces creo que ese es el miedo principal. Claro, aunque antes de eso, así respondiendo a lo que señala que es muy importante, yo al principio decía, lo más controvertido de estos temas, eutanasia y suicidio médicamente asistido, aunque estemos hablando de formas de muerte voluntaria, no es que alguien decida morir, sino que necesita la ayuda de alguien. Entonces, no podemos ignorar al que da la ayuda, por un lado. Y por otro lado, como sociedad o como gobierno, tenemos que fundamentar qué se permite y qué no. Ahorita vamos a ver qué pasa en Suiza, que es un país muy especial, pero quitando Suiza, todos los países en donde con mucha discusión, más unos que otros, han acordado respaldar la voluntad de personas y darles ayuda, pues siempre establecen límites, porque si no se establecieran límites, se podría ayudar a gente que no debería de morir. El problema es que en el límite siempre resultan injustos, ¿no? O sea, es difícil decir, podemos ayudar a cualquiera que esté sufriendo, aunque no esté enfermo, porque si decide suicidarse, pues que tenga una buena muerte, porque va a ser violenta,
¿no? Entonces habría que... Pero entonces ya estamos abriendo a todos y entonces eso da lugar a que alguien muy deprimido, que realmente no sabe que en 6 meses va a ver las cosas diferente, o no, o un joven que está con un dolor enorme porque, sí, por una cuestión amorosa, que no sabe que en 3 meses se va a volver a enamorar, o sea, entrarían. Entonces hay que poner límites y decir cuáles sí, cuáles no. Ahora, como las sociedades han considerado esto en la atención médica, pero podrían considerarlo, a ver qué hacemos con las personas que quieren decidir, que se quieren terminar con su vida, ¿somos solidarios o no? Es un poco más lo que pasa en Suiza, aunque finalmente se aplica más en contexto de atención médica, pero en teoría en Suiza no hay ese límite, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esa es, pues hay como que entender que sí hay que poner límites, sí lo controvertido lo hace que es entre dos, entonces el que da la ayuda cuenta mucho también. Y que, bueno, eso. Pero sí, hay unos que se van a quedar injustamente sufriendo cuando podríamos ayudarlos a que ya no vivan más una vida que no va a dejar de ser sufrimiento. Yo agregaría en el contexto de la atención médica que no solo es esto, sino los costos hospitalarios. Bueno, yo ahí... El desgaste de la familia. Sí, pero yo ahí separaría la discusión de la eutanasia, porque yo creo que los costos se resuelven no dando tratamiento que no se justifica. Ahí es donde suben los costos. Sí, o sea, a lo que me refiero es que si realmente valoráramos Ajá. esto, podríamos no solo apoyar a un paciente que lo requiere, sino disminuir los costos y Sí. toda la ansiedad que generan Claro. los cuidadores primarios o los Sí, familiares. pero lo que quiero decir, no por aplicar la eutanasia. Ok. Sí, no, es que... Sí. Por no dar lo que no sirve. Sí. De la utilidad terapéutica de la que hablábamos. Sí. Usted puso en una línea, o sea, dar o no dar. O sea, Sí. ¿qué beneficia? Sí. Bueno, a pedido de la familia, los médicos siguen haciendo eso. No se justifica. La familia quiera pagar la terapia. No se justifica. Le sigan trayendo los medicamentos. Entonces, todo eso No es ético. pues, está mal. No es ético. En el caso de una enfermedad nueva que genere que no tengamos una forma de ofrecer un tratamiento, incluso ni siquiera tengamos posibilidad como tal, automáticamente se le permitiría la eutanasia a esa persona. Yo creo que no se ha dado ese caso, pero los criterios, o sea, vamos a ver cómo se aplicarían. Ya hablamos del sufrimiento sin posibilidad de mejoría. No hay nada, ya no digamos de curar. Ya eso ya lo aceptamos que no se va a poder curar. Ni siquiera se puede dar más para aliviar los síntomas, ¿no? Y bueno, los otros criterios es que el paciente sabe muy bien lo que le está pasando, él está tomando la decisión informada. Entonces, en teoría, en Holanda, o sea, sería que alguien está con una enfermedad rarísima, sufriendo, los médicos no tienen nada que ofrecerle y ya no le pueden aliviar el sufrimiento, sí aplica. Porque los criterios son, es una condición médica para la que no hay más que ofrecerle. Lo único que se le puede ofrecer es responder a su pedido de ayúdenme a terminar con mi vida. Entonces sí. Pero entonces, bueno, había muchas enfermedades que, por ejemplo, estaba pensando cuando salió esta cosa de la influenza, los cortos estos. O sea, al principio nadie sabía qué era. Muchas personas se pueden acercar y decir, no, pues no sabemos qué es mátame. No, entonces, no, porque primero te vamos a tratar de curar. Comparar una gripa con algo que realmente te está llevando a un pero es que, ojo, eso no era una simple gripa, al fin y al cabo era algo que tenía una fiebre, mataba, o sea... Sí, pero primero hay que agotar. Todos los recursos. Sí, porque si no, y eso tiene que ver con las dos partes, o sea, un médico de entrada no hace, o sea, no es su primera opción, no como médico primero agota los recursos, pero sí va a haber enfermedades raras, pues el SIDA nos salió de la nada, o sea, bueno, no de la nada, pero cuando pensamos que ya las infecciones se habían vencido.
Bueno, entonces, cuando un médico valora y con su paciente, generalmente también busca a los familiares porque le interesa saber si no están presionando al paciente, si realmente es el paciente el que lo quiere, y llega a la decisión de que sí está de acuerdo en aplicar la eutanasia, tiene que valorar todo un médico independiente. Es como el único, digamos, la única valoración que se hace previa a la eutanasia. No hay un comité diciendo sí se puede aplicar la eutanasia. Aquí cuando hay iniciativas en México, todas suponen que debe ser un comité el que apruebe o no la eutanasia. Creo que no debe ser así, pero bueno, desde luego en Holanda no es así, es algo que se reconoce que es una decisión entre médico y paciente y se le reconoce la responsabilidad al médico y se tiene la confianza en el médico. Hay mucha confianza en la institución médica, ¿no? Entonces, eso ayuda, claro. Y hay medicamentos, nuevamente, específicos para la eutanasia y hay que usarlos. Sigue el máximo cuidado y esmero profesional, utiliza los medicamentos indicados en las dosis indicadas, que son diferentes a los del dolor, no son morfina, por ejemplo, y a los de la sedación, ¿no? Ahora, les decía que Suiza es muy diferente, pero se los voy a comentar rápidamente porque sí es interesante ver. En Suiza podemos decir que lo que se permite es el suicidio asistido, no pongo médicamente asistido como veníamos hablando, porque en Suiza lo que hay es que, de acuerdo al Código Penal de 1930 y tantos, lo que establece ese código es que una persona comete un delito si ayuda a suicidarse a alguien por motivos egoístas. Punto. De ahí se desprende que si lo hace por motivos altruistas, no comete delito. Está prohibida la eutanasia. En esa época no estaban pensando en los casos que ahora pensamos de suicidio asistido, ¿no? Porque no eran las condiciones que hacían pensar. La eutanasia siempre ha existido, pero mucho menos. No se pensaba en eso. Era más bien pensar en cuestiones de honor, en donde hay personas que deciden terminar con su vida por honor o por amor, ¿no? Y entonces, ¿por qué no recibir ayuda? Lo que decía, ¿por qué no recibir ayuda para morir en buenas condiciones? Amparados en eso, que no han querido cambiar, que no ha cambiado, las mismas asociaciones del tipo que les comenté que hay en Suiza pueden ayudar a las personas que quieren terminar con su vida al grado de darle los medios para suicidarse. En muchos otros lugares, pues lo único que pueden hacer es darles información. Aquí les pueden ayudar. Y hay dos asociaciones que incluso reciben a extranjeros. Que ya ahorita es más una parte de lo del turismo médico, ¿no? Turismo de la muerte le llaman, pero es interesante porque en Suiza se hizo un referéndum para ver si era tan horrible para los suizos que vinieran personas, y dijeron no, es un país muy liberal que realmente defiende. ¿Mandé? Dice, si no, lo que dicen es, si en su país no pueden morir como quieren y pensamos que tienen derecho, vengan. Pero bueno, solo hay dos asociaciones, de 5 que hay, 2 que sí reciben extranjeros. Pero la sociedad, porque se hizo un referéndum para ver si querían que se cambiara eso, dijo que no, que estaba bien, ¿no? Sí. Y eso de altruista, supongo que hay alguien que decide hasta qué punto, o es igual como en base en estos... Más bien lo que está claro es que es egoísta. Egoísta es, me interesa que te mueras porque soy heredero o porque... por algún interés, ¿no? Entonces, en realidad no es que se defina altruista, porque ni siquiera está escrito. Lo que está escrito es que si lo haces porque te interesa que se muera la persona, estás cometiendo un delito. Entonces, lo que hacen, realmente, de acuerdo a ese código, los familiares y amigos pueden ayudar a alguien a suicidarse, pero
Lo que está realmente regulado por el gobierno, lo que le interesa regular al gobierno, es lo que hacen las asociaciones como estas que les digo, que ayudan a morir a personas. Entonces ahí sí definen bien, incluso establecen que tiene que haber una condición de sufrimiento causado por una condición médica. Lo que pasa es que lo hacen con criterios mucho más amplios que en los otros países. Por supuesto que entran pacientes psiquiátricos, entran pacientes o personas con una edad muy avanzada en donde a lo mejor no tienen una enfermedad terminal, pero tienen una suma de condiciones ya limitantes por la edad y saben que cada vez van a estar peor, entonces también cuentan. Y pacientes pues también con cáncer y todos los otros tipos de pacientes. ¿Sí te contesté? Y lo que hacen es, se tienen que asegurar que el paciente es competente, lo cual lo valora un médico, y que el pedido es libre, que no está presionado por nada, y lo demuestran eso, y con eso ya cumplen los requisitos, y pues la sociedad no gana nada. Bueno, claro que algunos los acusan de que hacen negocio y eso, pues ellos dicen, la verdad es que todo esto cuesta mucho, hacer todo este trámite, ¿no? Desde revisar todos los papeles y pues regresar a la persona fallecida o el cadáver, pero en realidad no ganan nada, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Te queda la duda? Sí, me sigue pareciendo como un poco subjetivo, porque en realidad hay muchos intereses que están ocultos, ¿no? A veces, pero supongo que deben de tener como lineamientos más. Pues a lo mejor a nivel de amigos y familiares sería más difícil controlar eso, pero a nivel de asociaciones, que es lo que está claramente establecido como criterios, pues sí tienen que cumplir, porque además en ese momento reportan al procurador y en ese momento vienen a checar que todo se haya cumplido, ¿no? Y pues, ha habido casos en donde el paciente está ya tan limitado, bueno, por lo menos un caso reciente, tan limitado que ya no pudo tomar en el momento posibles medicamentos, ni apretar un dispositivo, nada, no podía hacer nada. Y los que están en el grupo dijeron, pues ni modo que ahora le digamos que ya nada. Entonces, en ese caso, le ayudaron y eso realmente fue una eutanasia. Y fueron a juicio y están en juicio, ¿no? Porque está muy claramente establecido que solo es el suicidio asistido. Bueno, vamos a ver casos rápidos como para poner este es el personaje original de Mar Adentro, que yo creo que muchos conocen, Ramón Sampedro, que vivió tetrapléjico muchos años por un accidente y estuvo pidiendo por muchos años que le aplicaran la eutanasia. Él no podía hacer nada y finalmente, pues no murió por eutanasia porque nunca consiguió que se le permitiera. Murió con la ayuda de una amiga que le dio cianuro y que le ayudó a tomarlo con un popote, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente sí murió como quería, pero con una muerte muy dolorosa, porque el cianuro pues sí causa una muerte dolorosa. Entonces, esto hubiera sido un caso de eutanasia que realmente no fue como eutanasia. Este es un caso reciente, que circuló mucho, a lo mejor lo vieron, de Brittany Maynard. Ella, en 2014, a principios, tuvo el diagnóstico de un tumor cerebral, recibió tratamiento, el tratamiento no funcionó y pues ya sabía cómo iba a evolucionar la enfermedad y no quería morir como le iba a pasar. Ella vivía en California, donde no estaba permitido el suicidio médicamente asistido, entonces se mudó a Oregón porque cumpliendo 6 meses de residencia puede tener derecho a ser ayudada con la ley que hay. Después su caso pues fue utilizado, bueno, con su acuerdo y con el acuerdo de su esposo y de su mamá y de su familia, fue utilizado mucho por una asociación que trata de cambiar la ley en Estados Unidos para que haya más estados que permitan el suicidio médicamente asistido
y finalmente en California se aprobó. Una aclaración, en Estados Unidos no vayan a decir suicidio porque no. Bueno, no, es el país en donde realmente más énfasis ponen en que lo que se hace con esta ley que permite a las personas tomar algo para terminar con su vida no es suicidio, porque la palabra suicidio está muy relacionada con una muerte violenta, irracional, muchas veces impulsiva y que causa mucho daño, ¿no? En realidad el suicidio se llama a los dos tipos de muertes, ¿no? Entonces ellos hablan de aid in dying, ayuda para morir. Y realmente si, por ejemplo, a ella las noticias dicen que murió por suicidio médicamente asistido, reclaman, dicen, no es suicidio. En otros países pues es como más, eso es. Este es un caso también muy conocido de Terry Schiavo, que estuvo en estado vegetativo permanente 15 años. Y ahí como que fue un caso en donde uno decía, faltó la voluntad anticipada, porque había desacuerdo entre los familiares de si retirar la alimentación, era lo que la mantenía con vida, porque sí podía respirar, o no. Y fue a muchos juicios hasta que finalmente se aprobó que se le retirara la alimentación y la hidratación. Y lo que decían los grupos opositores es, la están dejando morir de hambre, todo eso, que no es cierto. Pero es, bueno, no estamos hablando de eutanasia, sería aquí limitación más bien del esfuerzo terapéutico. Y este es un caso de una mujer con demencia. Mande. En el caso, por ejemplo, de que ya no se esté proporcionando alimento, ¿el cuerpo no resiente de eso con sufrimiento? Depende en qué estado esté la persona. Si estamos pensando en una persona muy enferma, la misma persona ya no quiere comer. Es posible, muchas personas ya muy ancianas o muy enfermas rechazan la comida y no tienen hambre, entonces no les afecta nada. Quizá lo único que les afectaría es sentir la boca muy seca, entonces hay que atender eso. Realmente estas decisiones en la atención médica van acompañadas de cuidados paliativos. Ahora, no les comenté, pero en México no se ha comentado para nada esta decisión, pero en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países de Europa, una decisión que está contemplada y además está bastante aceptada, incluso por gente que se dedica a los cuidados paliativos, es el decidir dejar de comer y beber voluntariamente, personas conscientes. ¿Quién lo hace? Personas que quieren poner fin a su vida y que o no cuentan con la opción de la eutanasia o no la quieren porque va en contra de sus valores. Entonces, es una decisión que nuevamente, si lo pensamos nosotros, pues nos parece tremendo, ¿no? En condiciones en donde las piensan estas personas no es tan difícil, sigue siendo difícil porque pues lleva tiempo, ¿no? A lo mejor no es tanto sufrimiento porque nuevamente se le puede aliviar, se le puede sedar un poco, se le puede hidratar algo para que no haya la molestia de la resequedad, pero sí implica que tanto para la persona como para los familiares, por lo menos una espera de unos 15 días. O sea, puede llegar a ser eso o más, ¿no? Quizá más no, ¿verdad? Dejar de comer del todo y hidratarse. Eso lo hace difícil, pero cada vez se promueve más por el hecho de que es algo que uno tiene el control. O sea, ahí sí, es algo que es posibilidad de uno. Claro, lo ideal es con la ayuda para no tener estos. Entonces, en México eso ni se ha discutido realmente porque el tema de la alimentación y la hidratación es así como medio tabú, ¿no? Pero en realidad es una opción muy contemplada, incluso por los que se dedican a cuidados paliativos y no son católicos, porque tampoco estaría permitido pero en general las personas que están en cuidados paliativos
tienen una posición en contra de la eutanasia, porque como que su posición es, bueno, pero estamos ofreciendo todo para que tenga la mejor muerte, ¿por qué la eutanasia, no? Y sin embargo esta sí la respaldan, esta decisión. Bueno, este es un caso que yo lo vi en El País, pero que también habla de las dificultades a veces para morir. Fue una mujer con demencia avanzada, inconsciente, que por un problema que tuvo la llevaron al hospital, en donde la atendieron, pero le empezaron a dar alimentación en contra de los familiares, y hasta que con una orden judicial los familiares pudieron llevarla a su casa y sedarla, ¿no? Pero, digamos, los dos puntos es, ya estaba con demencia avanzada, eso es irreversible, e inconsciente, y sin embargo, pues lo que se estaba haciendo era prolongar la vida. Y este es un caso muy interesante porque este fue un escritor belga, muy conocido en Bélgica, y que él tuvo Alzheimer y empezó a darse cuenta como ya empezaba a fallarle, ya no podía escribir, que era su vida, y entonces, estando todavía en la etapa temprana, ya con esos síntomas inconfundibles, ya con un diagnóstico, pero todavía competente, pidió la eutanasia. Y entonces ahí sí se cumplían los requisitos, ¿no? Que es un pedido voluntario, un sufrimiento intolerable, sufrimiento emocional, ¿no? En este caso, saber que uno avanza hacia la destrucción de la persona, que no hay nada que se pueda hacer para evitarlo, y bueno, muy informado, en fin, así murió, y de hecho fue como se comunicó, y el ministro belga pues dio pues como que habló de la pérdida que representaba este escritor, que murió como él, de acuerdo a cómo era su deseo, ¿no? Pues creo que ya nos vamos a quedar aquí, aunque habría más para comentar, pero ya es la hora y a lo mejor tienen alguna pregunta o algo más que quieran comentar. Creo que de todas formas vimos el más importante. ¿Alguna duda? Un comentario sobre la dejada de comer. Tendría que tener la voluntad anticipada, porque si dice dejo de comer, dejo de comer agua, y alguien viene y lo ve, se lo lleva, y a lo mejor lo encuentran pues con una insuficiencia renal por la falta de agua. Tendría que reconocerse, aquí ni se ha discutido. Es una decisión que toma una persona consciente y competente, a diferencia de cuando hay que decidir si se le da la alimentación o no. Si se llegara a reconocer, justamente lo que implica la decisión es que quiere morir. Entonces no se le puede dar nada contra su voluntad para impedir su muerte. Pero claro, primero tenemos que discutir esa posibilidad, esa decisión que es válida, y aclarar en qué consiste, ¿no? Y respaldarla. No hemos llegado a eso, de verdad es que ni se menciona, pero en muchos otros países está pues ya muy reconocida. Sí. Por ejemplo, en un caso cercano mío, a mi abuela le habían diagnosticado cáncer de matriz, pero ya en una etapa muy avanzada. Entonces, hubo un momento en que pues ya dijeron ya no se va a poder, pero el problema era que mi abuela era consciente, pero creo que tenía como un tubo en la boca y no se podía comunicar. Entonces quien tomó la decisión de terminar la vida fue mi mamá. Pero en ese caso podría ser un caso como de eutanasia, porque según el mismo testimonio de mi mamá, era que veía tanto dolor en los ojos de mi abuela, y que en esa misma mirada podría ser como el ya ayúdame a irme, y se hablaría como un tipo de eutanasia, o estos juicios como sustitutos. ¿Qué hicieron para que se muriera? ¿Dejarle de dar cosas o le dieron algo? El médico le aconsejó que eso era como la mejor opción para que ella dejara de sufrir. Le aplicaron algo que causó su muerte. Pues es una eutanasia en donde, claro, yo creo que la relación que tenían
pues podía hablar por ella, tu mamá, ¿no? Estrictamente hablando, no estrictamente hablando, sino estoy pensando, ¿qué harían en Holanda, por ejemplo? Quizá no le aplicarían la eutanasia porque es muy importante tener la conversación con ella, o a lo mejor lo que hubieran hecho era asegurarse de tener medios para conversar con ella, pues señalando letras o de alguna forma, ¿no? Y de no poder hacer eso, yo creo que le hubieran ayudado con una sedación, ¿no? No dándole nada, no tratando nada y sedándola. Porque el problema es que cuando se empieza a decidir por otros, o sea, como que hay límites, son límites que a veces son justos y a veces son injustos, ¿no? Pero yo pienso que a veces también hay que distinguir lo que es éticamente adecuado, como en este caso, de lo que, aquí ni siquiera hubiera sido legal porque ninguna es legal, ¿no? Estoy pensando en otro país, en Holanda, por ejemplo. A lo mejor no lo hubieran hecho, no sé. Y otra pregunta, si se diagnostica en una fase temprana la ELA, se puede recurrir, si caso que en el país sea legal, se puede recurrir a la eutanasia o en cierto grado hasta el suicidio médicamente asistido, o tiene que haber ya una fase avanzada de esta enfermedad? Depende, ¿no? En Estados Unidos tiene que haber la expectativa de no más de 6 meses de vida, por lo que sería difícil, porque a veces pueden vivir mal. Es esclerosis lateral amiotrófica, que uno se va paralizando. En Holanda lo que cuenta es el sufrimiento intolerable. Entonces, aunque todavía, si ya está con un sufrimiento intolerable que puede tenerlo alguien que le queda 1 año de vida o así, se justificaría. Es el sufrimiento que ya no tiene posibilidad de alivio. Bueno, sí. Hay, no sé si en México lo dudo, no lo sé, pero en otros países una ley, por ejemplo, que proteja el sufrimiento, lejos de buscar, por ejemplo, la eutanasia, la sedación o estas cuestiones paliativas, una ley que por el contrario, que la soporte diciendo, esta persona está sufriendo y eso sí es ilegal, o que yo sepa, no. Está súper restringido el ayudar a una persona a tener una vida en la condición digna, pero no está nada restringido el que una persona sufre. La verdad no sé, pero ahorita me acuerdo, hay leyes que castigan eso con los animales, ¿no? Ajá. Me imagino que con los niños también, pero no sé si en general con todas las personas, ¿no? Pero sería interesante averiguarlo, ¿no? Pero habría que ver, causar sufrimiento es lo que se castiga, no impedir el sufrimiento. Por ejemplo, ver a una persona en la miseria, pero dejar que siga en la miseria, eso no es... Pues yo creo que no está castigado, porque si no estaríamos, ¿no? Debería, pero es muy buena idea, sí. Sí, si nos preocupamos del final de la vida, ¿por qué no de la vida, no? Pero hacían... Ya, ¿verdad? Pues igualmente.